Buenos días, estamos otra vez de vuelta aquí para transmitir otro tema, otra temática. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la americanización de la modernidad en los tiempos contemporáneos. Y, bueno, entonces le damos la palabra al maestro Willy Valdo. Sí, como siempre, bienvenidos sean todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos estén escuchando este día. Por cierto, 14 de febrero, un día conmemorativo muy simbólico para muchísima gente en el mundo que celebra el Día de San Valentín. Bueno, pues a todos les deseamos muchas felicidades, con mucho afecto, con mucho respeto. Y desde luego vamos a abordar hoy el fenómeno de la americanización de la modernidad. Este es un punto muy importante en virtud de que siempre ha significado de alguna manera una política expansiva de carácter cultural, de carácter artístico, de carácter social, incluso hasta de carácter religioso. La americanización de la modernidad se refiere concretamente a este proyecto muy ambicioso que habla del destino manifiesto de los Estados Unidos, no tan solo en la propia sociedad, es decir, al interior de la sociedad norteamericana, sino se trata, repito, desde un destino manifiesto que se nos ha querido de alguna manera endosar, porque este proyecto de orden capitalista de la industria cultural, salida, producida desde los Estados Unidos, responde precisamente a una concepción ideológica, a una forma de penetrar por todas las conciencias humanas, habidas y por haber, fuera de Estados Unidos. ¿En qué ha consistido esto? Bueno, pues esta es una política que ha sido alentada desde los varios gobiernos estadounidenses en diversas épocas y obedece, repito, también a ciertos, digamos, momentos históricos de la humanidad, pues como la Ilustración francesa, pero sobre todo como la forma de ejercer, repito, un dominio psicológico eh, compartiendo, entre comillas, esta visión del mundo. Es decir, somos modernos porque así lo ha dictaminado la industria cultural norteamericana. Y para esto, pues ha contado desde el apoyo de la CIA, del Pentágono, del FBI, y particularmente desde la industria fílmica, concretamente desde Hollywood, donde se conciben los productos, los filmes, que nos llevan a ver, a asimilar, a entender que el mundo moderno está plagado de todo este sentido exitoso, de empoderamiento, de una conciencia colectiva que de alguna manera, insisto, esclaviza mucho a millones de seres humanos en el planeta. Más ahora si se toca este eje determinante que son las redes sociales. En México, por ejemplo, que pues es el país que nosotros mejor conocemos siendo mexicanos, pues consiste desde la ropa, casos de la marca Levi's, usamos como, por ejemplo, servidor una gorra, un pants, unos tenis, unas camisas hechas por la industria norteamericana, de tal manera que nuestra identidad original pues ha sufrido no tan solo una transformación, sino que ha sufrido una adulteración de nuestra identidad. No nos entendemos como americanos pertenecientes propiamente a una historia propia,
sino que respondemos básicamente a una forma de control y dominio por medio de la producción de las mercancías. Porque todos estos productos, como el que tengo ahorita en la cabeza, pues es producido a nivel mundial por los Estados Unidos como una simbología permanente de hacerme sentir más que americano de México, pertenezco al continente americano y también norteamericano, sino de hacerme sentir psicológicamente codependiente. Es decir, mi imagen responde a esos patrones, ahora a los algoritmos, a la inteligencia artificial. Ese es el ser o el sentido propiamente de americanizar la modernidad o posmodernidad, que así le llaman algunos filósofos ya, algunos sociólogos, antropólogos, críticos de pues esta modernidad que es 100% capitalista. Repito, no es originaria de las mentalidades colectivas del mundo geográficamente americano, o sea, de México hasta Brasil. No respondemos desde nuestra vestimenta, nuestras ideas, sino respondemos a ideas ajenas y para acabar de fastidiar la situación, ideas contrarias a nuestra propia forma de pensar. La Matrix capitalista, alucinadora, abarcadora, siempre ha estado funcionando en esa medida, digamos, social. Así que ese es el punto que hoy, o el tema que hoy queremos tocar con todos ustedes. Y maestro, yo pienso que una parte de la estructura de una sociedad se basa principalmente en el mercado. O sea, el mercado, la fuerza del mercado, los productos, el capital, o sea, el dinero, todo eso es un poder muy grande que influye en las sociedades. Entonces, las sociedades están determinadas por el sistema económico, el mercado, que tiene un poder muy grande que ya los habitantes de cada ciudad actúan y se mueven ya de una manera automática, ¿no? Ya porque el mercado pienso que nos ha automatizado. Entonces es un determinismo que muy fuerte hacia las sociedades. Pero aquí había que preguntarse si, bueno, sobre lo inerte de la modernización. Entonces, pues son muchos elementos de los que ha mostrado el maestro Gulevaldo que tienen que ver con la americanización, ¿no? de la modernidad. Entonces, es lo que yo veo, y la fuerza muy fuerte de un mercado capitalista que determina a las sociedades. Sí, propiamente, Pepe, la americanización de la modernidad o posmodernidad capitalista es un producto envenenado. Es un mecanismo, repito, que definiría, por ejemplo, Michel Foucault como parte de un micropoder de dominio que permea las mentes humanas. Al igual que diría Gilles Deleuze, el pensador francés, implica un sistema carcelario. Es decir, un sistema carcelario porque muchos de los valores que hoy se encuentran en crisis es muy restringida la opinión crítica, el análisis minucioso que se pudiera hacer precisamente de esta cadena que tú citas, que es mercantil, que depende de un mercado capitalista, y que es un mercado que ellos tienen totalmente el control. Por otra parte, también habría que decir que esto ha trastocado
muchas de nuestras identidades originarias. Porque el mexicano, por ejemplo, latinoamericano, no está respondiendo a la creación, a la producción de sus propias subjetividades. Es decir, porque todo penetra y arranca desde el sujeto, desde la ontología filosófica de ser y ente. Por lo tanto, la americanización de la posmodernidad capitalista es la que propicia, digamos, actitudes, valores conductistas. Nosotros no somos más que conejillos de indias de la filosofía mercantil de acumulación originaria del imperio norteamericano, sino que también ha servido como un proceso neocolonial de despojo, porque no tan solo nos han despojado de esta sustancia identitaria, sino también que nos han despojado de un derecho a una vida propia, autónoma, libre, independiente de toda sujeción esclavizadora. En sí, yo veo esto que ahora se ha fortalecido a través de las redes sociales, de la inteligencia artificial y de este mecanismo intuitivo denominado algoritmo. Todo se propaga, todo se produce, todo se lanza desde Silicon Valley, que son dos ciudades tecnológicas que están creadas con el propósito de diseñar las mercancías, de diseñar las maneras más rentables, más lucrativas. Una política económica imperialista que consiste básicamente en crear una neomemoria, una nueva memoria que ahora responda, por ejemplo, a un nuevo orden mundial, de lo cual, repito, los procesos de industria de culturización son procesos de deformación total de las masas. Un ejemplo grave que es muy extenso para tocar hoy es, por ejemplo, el de las drogas. Los famosos opiáceos de la felicidad, que también están siendo desarrollados por Silicon Valley, donde sus trabajadores, empleados, técnicos, científicos, ya están probando los hongos alucinógenos y las psicovicinas, o psicolibicina, perdón, que son drogas que alteran un estado de conciencia. Y lo están haciendo con el propósito, repito, de proteger todos sus márgenes de ganancia capitalista. Es decir, en la medida en que Silicon Valley produzca nuevos diseños, nuevas mercancías, seremos objeto aún más de todo este control totalitario por parte del Estado norteamericano. Entonces hay que buscar pues otro tipo de respuestas, porque también ya están despojando al continente latinoamericano, sobre todo la Amazonia, a lo largo de 6 países, de la ayahuasca, planta milenaria que produce efectos de curación física, mental, incluso sexual. Así que en eso consiste la americanización contemporánea de todo, digamos, el planeta, porque también han llegado hasta Europa, a Asia, a otros continentes. Eso es lo que está en juego realmente. Nuestra vulnerabilidad como sujetos a la publicidad y a la mercadotecnia expansiva del capital, que en términos muy generales han sustituido a la naturaleza por el mercado, cuando el núcleo vital, fundamental, milenario de la humanidad es la naturaleza, no es el mercado. El mercado tal como lo conocemos tiene 250 años de ser inventado, proclamado, difundido e impuesto en todo el mundo. Pues hay dos fuerzas que yo veo, la fuerza cultural de los pueblos y de los pueblos originarios y también de los pueblos mestizos y de los pueblos y también la fuerza cultural de las ciudades que tienen enfrentamiento con la fuerza del mercado. O sea, son dos fuerzas que están que se encuentran
la fuerza del mercado capitalista, la fuerza financiera, la fuerza de las relaciones comerciales y la fuerza cultural de los pueblos. O sea, aquí habría que preguntarse cuál predomina más, ¿no? O cuál tiene mejores efectos para una sociedad más humana, ¿no? O sea, porque son dos cuestiones un poco diferentes, que es la cultura con sus características sociológicas, antropológicas de los pueblos, de los habitantes de las regiones, y otra es el poder del mercado. O sea, qué fuerza influye más o determina más. A lo mejor podríamos hablar de un equilibrio, pero esas son unas ideas que encontré. Sí, yo ahorita recordando a partir de qué momento se detona esta americanización de la cultura en el mundo, pues recordando que los Estados Unidos es la sociedad más adictiva a las drogas en el mundo, la más alcoholizada. Incluso es la que tiene el mayor número de cárceles en donde que están pobladas estas cárceles por los criminales más psicópatas del planeta. Pero todo esto se ha derivado en parte también al consumo, a la difusión, a la venta, incluso a bajos precios, a precios muy accesibles de las drogas que ustedes puedan pensar, imaginar en este momento, por ejemplo, la famosa cocaína, la marihuana inicialmente, que se reparte y se vende por parte de la CIA en el Festival de Woodstock, el famoso festival que tiene sus implicaciones y consecuencias, por ejemplo, en México, en el caso del Festival de Avándaro. O sea, la americanización es una delincuencia organizada que precisamente ya ha probado los resultados exitosos, entre comillas, del manejo y el uso de la droga como formas de controles políticos. Lo probó, lo demostró así tanto la sociedad de Inglaterra, el imperio inglés, el imperio francés y otros imperios metiendo la droga a China, a la India, con lo cual destruyeron un sinnúmero de poblaciones. Tan grave esa cifra que se da en los 70s, 80s, incluso con las guerras en el Medio Oriente, específicamente, más concretamente, en Vietnam, cuando los norteamericanos mandan a sus ejércitos invasores a conquistar, a destruir y a masacrar Vietnam, que por cierto salen derrotados. De ahí regresarán miles y miles de soldados humillados, enfermos mentales, psicópatas, depresivos, por la humillación militar, la derrota política que tuvo los Estados Unidos. Pero todo no se detuvo ahí al regresar a Estados Unidos, sino que a los sobrevivientes se les vendió más droga aún para tenerlos tranquilos, controlados, y de alguna manera continuar con este proceso, digamos, de idiotización mental. Y 70,000 exsoldados que estuvieron en Vietnam se suicidaron en poco tiempo, en pocos años. Otros pararon en los hospitales psiquiátricos y otros pararon en la indigencia callejera. O sea, no los pudieron absorber, ni controlar, ni dominar, sino que con las mismas drogas o a consecuencia de las drogas siguieron destruyendo a la propia, digamos, población norteamericana. Entonces tiene muchas fases siniestras, muchas fases que están presentes en la historia si hacemos un registro analítico de lo que es la droga y de lo que es ahora la guerra de la droga en contra de México respecto a los carteles criminales que venden droga y que hoy Trump quiere declarar a los terroristas para tener el pretexto
suficiente para poder invadirnos mediante sus ejércitos. De hecho, además del petróleo del Golfo, el rico yacimiento, uno de los más ricos actualmente en el planeta de petróleo, que está en el fondo del Golfo de México, es otro pretexto más, junto, repito, a declarar de manera terrorista, incluso ya algunos inmigrantes en algunos estados ya están declarando la pena de muerte letal, en contra de quien haya cometido algún delito. O sea, esta americanización de la modernidad o posmodernidad significa una revelación de un sistema fascista tipo hitleriano. O sea, las drogas le han servido a Estados Unidos para establecer un sistema totalmente neo-hitleriano, neonazi por todo el planeta y dentro, desde la misma cúpula gobernante de la Casa Blanca, porque se sabe, él lo reconoció públicamente en una entrevista, que es adicto a las drogas, a la ketamina, el propio Elon Musk. O sea, que estamos realmente rodeados de un peligro inminente como ciudadanos del mundo. Sí. Antes estaba recordando cómo se titula un poema de una poeta de Tlaxcala, que se llama Georgina Franco, que escribió hace años, se llama El paraíso está en el sur. Y me acordé de ese poema porque dice, el paraíso está en el sur. Dice, lo dijo Dios, los apóstoles también. Así empieza el poema. Un poco para plantear que en el sur se diferencia del norte, porque también hay otras profecías del norte, de Norteamérica, y dicen que del norte viene la desgracia, o del norte viene todos los acontecimientos malignos, porque también hay una teoría que dice que la lengua norteamericana o el inglés también está fundado como una lengua maligna o del mal. Entonces esa relación entre el sur, que es por ejemplo América Latina, ese poema de Georgina Franco que dice el paraíso está en el sur, la contraposición con el norte, que algunos profecías hablan del norte. Sí. Nada más un poco para ilustrar esas dos partes que conviven, pero que no son lo mismo. Sí, no somos afines. Sí. Según historiadores, puedo recordar, antropólogos, arqueólogos, México tiene, y América Latina seguramente, 25,000 años de existir. Digo, como territorio natural, pero estoy hablando como México. Ese es un nombre que después se le pondría. Y por otro lado, hay 130,000 hectáreas de toda la Amazonia. Repito, de Brasil a Perú, Bolivia, Venezuela, etcétera. Entonces, en esa medida, en esto consiste la americanización de la modernidad, en una intoxicación psicológica general, mecanicista, como tú dijiste, determinista. Es un modo de vida, pero ese modo de vida no se refiere nada más a nuestro vestuario, a nuestro lenguaje. Muchos hablan en México inglés, han ido a estudiar a Estados Unidos, a Canadá de inglés. O sea, también mediante el habla, mediante el lenguaje, la americanización ha significado el despojo de la lingüística étnica de nuestros pueblos, como costumbre, tradición y sobre todo como sistema de comunicación. De ahí que, repito, el papel estratégico que juega la constante renovación de la americanización consiste en la modernización, en la evolución científica, tecnológica de todos los aparatos de control y sobre todo de los mercados, de la acumulación originaria.
Entonces, repito, desde esta perspectiva, la americanización de la posmodernidad en el mundo, sobre todo a través de Hollywood, que es la fábrica de los sueños, la fábrica precisamente de la ideología dominante, es la que predomina. Desde que hacen películas exclusivamente, igual seleccionan para niños, para adolescentes. El mercado está regido de los cines en América Latina por las temporadas de producción que tienen en Hollywood. O sea, detrás de estos mecanismos está siempre el lucro. No podemos tampoco escaparnos. Yo comentaba un punto, especialmente con un amigo pintor que es, cuyo estilo, cuyo contenido de pintura se define por el abstraccionismo pictórico. Yo le comentaba estudiando, investigando en internet, en libros, en revistas, que el abstraccionismo, como una corriente de la pintura, se detona precisamente en la época del hipismo y de la época de Vietnam dentro de Estados Unidos. Los creadores del abstraccionismo, propiamente, digo, con esa fuerza de difusión de un estilo, porque es el que se promueve en esa época y es el que triunfa en los mercados, digo, en las galerías, en los centros culturales, en los museos, es el que predomina. Pero ese plan fue hecho por la CIA. O sea, indujo a que al regresar muchos norteamericanos de Vietnam o de otros lados derrotados totalmente, abstrayeran el mundo. El abstraccionismo es una forma, digo, muy respetable como arte, como pintura, pero coyunturalmente de su momento se le puede definir como eso, como una capacidad mental de hacerte ajeno al mundo, de abstraer puros borrones, puras figuras violentas, trazos pictóricos, estéticos, que al espectador lo permean y lo asimilan. Yo no estoy diciendo que el arte del abstraccionismo sea un arte, digamos, erróneo, un mal arte, o sea, de mala calidad. No, yo lo estoy viendo desde su estructura simbólica, cómo ejerce el arte. Y eso es un plan hecho en las oficinas de la CIA. Eso sí lo puedo yo comentar, compartir y demostrar, porque está precisamente ese plan con esos fines de dominio, de que la gente se fugue por el lado de su mente al ver esos trazos, que no tienen pues otro tipo de figuras. No quiero con esto decir que nostálgicamente quiero pensar que el arte tradicional de paisajes, de personajes, de geometría, de experimentación, tuvieran que ir por otro lado. No, pero el abstraccionismo fue creado ideológicamente, insisto, por la CIA. Incluso tuvo asesores en arte de la pintura y de la cultura. Por eso se habla también de la industria capitalista cultural privada, no pública. Pública podría ser la pintura muralista de nuestros tres grandes mexicanos, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Es una pintura pública al servicio del pueblo, de la conciencia histórica del pueblo. Pero el abstraccionismo no, es más bien un hecho aislado, repito, de reconfiguración mental abstracta, que no tiene piso sobre o pie que poner sobre la tierra. Hasta eso llega la americanización en el arte. Muy bien, maestro. Entonces, aquí vamos a parar un poco la charla y pues les agradecemos su atención y pues nos vemos en la próxima. Sí, Pepe, aprovecho la oportunidad para agradecer en el caso que hemos por mi parte difundido estas transmisiones, estos comentarios culturales. He recibido muchísimos likes, he recibido, todas han sido opiniones muy positivas y pues les agradecemos que concuerden por lo menos en estos programas con la visión, con el comentario crítico y con la opinión cultural de sus
amigos y servidores. Muchas gracias a todos los que han dado incluso like y compartido nuestros comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.